Buenos días a todos. En esta ocasión tenemos una entrevista con Margarita Álvarez de Martínez, mejor conocida como Negra Álvarez. Ella es una pintora distinguida por la Asamblea Legislativa desde 2008 y también es muy representativa del momento de hablar del arte salvadoreño. ¿Cómo se encuentra el día de ahora? Pues contenta de que haya interés en el arte salvadoreño, sobre todo los jóvenes. Yo creo que haciendo trabajos sobre diferentes artistas y la evolución del arte es que dejan una huella para los jóvenes. Así que los felicito por el tema. No, muchas gracias a usted por darnos de su tiempo. Sabemos que pasa muy ocupada. Bueno, comenzaremos. ¿Por qué su nombre artístico es Negra Álvarez? Sí, yo siempre digo que mi nombre Negra Álvarez es por comparación, porque mi hermana, la mayor, nació rubia, blanca, ojos verdes, y al año, en abril, nací yo, más morenita, pelo negro, ojos bien negros. Entonces, desde que nací, decían Ana Isabel y la negrita, o sea, me dicen negra desde que nací. Entonces, cuando empecé a trabajar más, a hacer exposiciones, en la primera exposición yo me había firmado Margarita de Martínez, porque mi esposo me dio mucho apoyo, mis hijos eran Martínez, entonces yo pensé que era parte de la familia y el apellido Martínez. Y siempre les cuento la anécdota que David Escobar Galindo, hablando de mi primera exposición en Galería El Laberinto, hablé yo sobre que me iba a firmar Margarita de Martínez y me dice David, negra Margarita de Martínez, hay como 1000. Entonces, y mi esposo también me decía, ¿por qué no firmas Negra Álvarez? Sí, más distinción. En esa primera exposición en que uno está emocionado, pero no sabe cuál es el devenir de una primera exposición. Así que desde entonces firmé Negra Álvarez. Y realmente la gente no sabe ni cómo me llamo. Tanto social como artísticamente me conocen como Negra. Ya eso es lo que la distingue. Así ha quedado. Bueno, hablemos un poco de su vida. ¿En qué momento diría que nace su interés por el arte? Ya sea de manera no formal o formal. Yo creo que el interés por el arte es un proceso. O sea, cuando uno está pequeño y va creciendo, tal vez no es un interés en el arte en sí, sino que le gusta dibujar o pintar. O sea, hay una tendencia a disfrutar del acto de dibujar y de pintar. Después, uno tal vez tiene la inquietud de aprender para hacer mejor lo que está haciendo, también sin pretender ser artista y mucho menos gran artista. Es un mundo, por lo menos en mi caso, que yo sentía que era un mundo inaccesible. Pero después en este proceso uno quiere conocer un poco más, conocer a los artistas y así va metiéndose en este maravilloso mundo del arte. Después uno quiere comprender por qué el arte, qué es el arte, pero más como comprender a los artistas y su obra. Y después hay una dedicación donde uno ya, su vida es el arte. Realmente la vida del que decide dedicarse al arte es eso, una vida. Claro, comprendo, pero la incitación hacia el arte diría que fue dada por su familia o quién la influyó más que todo, porque diríamos que en la normativa sociocultural salvadoreña usualmente el arte se ve minimizado o no se le da la suficiente importancia en la educación primaria. Sí, y realmente en mi familia no se vivía un ambiente de arte, o sea que fue una inquietud personal y por un momento yo decido irme a Bélgica
realmente mi formación fue porque yo, como le digo, llega un momento en que uno quiere mejorar lo que está haciendo, quiere conocer, quiere comprender y quiere dedicarse, pero ese es un proceso, como le digo. Cuando yo me fui a Bélgica, yo me fui porque quería aprender a dibujar, digamos, y a pintar. Después comprendí que el arte no era pintar ni dibujar bien, sino una expresión, una creación que va involucrada en mi vida. O sea, cuando nace en mí esa inquietud, no podría decir que hay un momento, sino que más un proceso. Sí. Entonces hablemos del momento en que usted se va a Bélgica para su formación superior como artista. Usted se encuentra entre dos vertientes artísticas, una académica y una antiacadémica. Háblenos acerca de eso. ¿Cuál es la diferencia y cuál le gusta más? Eso realmente fue bien interesante. Yo llego a Bélgica y me voy a la escuela, a la academia de Lovaina, porque yo llego a Lovaina. Entonces era una academia como cualquier otra, donde enseñaban a dibujar, a copiar bodegones, a la técnica de pintar. Pero hay un amigo escultor que me dice, negra, si realmente quieres ser artista, te tenés que ir a Bruselas, a esta escuela. Era una escuela de diseño antiacadémica. Entonces yo llego y toda la formación ahí era totalmente diferente de lo que yo había aprendido en la academia. Un gran shock artístico. Un gran shock. Y además, sin comprenderlo, porque era totalmente diferente. Y yo siempre digo, irme de Santana a una escuela así, pues fue realmente un shock, porque allí la meta no era dibujar un objeto, sino que expresar cuál era la impresión que ese objeto causaba en mí, igual la música, que podía expresar yo con una música, con una poesía. Entonces yo creo que no es escoger cuál de los dos, creo yo que es importante, porque un artista y también cuál es la formación que deberías haber aquí en El Salvador, yo creo que son importantes los dos, porque la enseñanza académica nos da un lenguaje para expresarnos, o sea, no tiene límites, porque se conoce el cuerpo humano, se conoce un dibujo realmente académico en sí, como un bodegón, un dibujo figurativo que no nos va a limitar en el momento de expresar. Porque si uno no tiene una formación académica, se dedica a hacer manchas o abstractos o un dibujo mal dibujado o una pintura. Y la parte antiacadémica nos da una formación que nos libera de lo académico y quizás nos sensibiliza más y quizás nos hace considerar cuál es nuestra manera de expresar ante una reacción sensorial o emocional sin límites. Eso me dio a mí esas dos versiones, porque el arte, yo ahí comprendí que el arte no es copiar, no es hacer algo bien hecho, sino lograr expresar una vivencia que es lo que me identifica a mí y a otro cualquier artista. Mientras que si copiamos todo académicamente, al final vemos que hay 6 artistas que han copiado súper bien un bodegón, que han copiado súper bien un modelo de estatua, un modelo vivo. Entonces aquí debería haber una formación académica y una antiacadémica, que es un complemento. Y entre esos dos, usted no sintió como un choque mientras estaba en cada una.
Pues quizás cuando yo regreso, como les digo, regresé más confundida de lo que me fui, porque el arte, así como el interés en el arte, es un proceso encontrar cuál es mi obra y no, yo después que regreso hago mi primera exposición 10 años después. O sea, no regreso como graduada de arte. Yo tenía un profesor que decía, eh, el, el arte es la única profesión donde no es el papel que le dan a uno de graduado, sino que encontrarse uno mismo dentro de la obra que está haciendo. Por eso yo hago mi primera exposición 10 años después de haber regresado, porque hay un proceso de llegar a saber cuál es mi obra, no Sí, la obra que se vende, porque ahora yo siento que, y antes también, el éxito casi se medía en si se vendía o era aceptado, y no es eso. pero a sus inicios, cuando estaba teniendo sus primeras exposiciones, etcétera, en caso de las obras que no lograba vender, ¿usted sentía, cómo se sentía en ese momento? ¿Sentía que había un conflicto entre su obra o para satisfacer a otros artistas que criticaban? Eso me ha pasado después. En un inicio, como digamos mi primera exposición fue de collage y de niños y de maternidades, fue muy aceptada. O sea, el inicio de mi carrera artística fue de mucha aceptación y mucho éxito. El problema se vino después cuando empiezo a hacer una obra que rompe totalmente con lo que yo hacía antes, que era muy aceptado. Yo siento que el público en general tiene que asimilar una nueva tendencia y el artista que se queda en lo que tuvo éxito no evoluciona y uno como persona evoluciona y se tiene que regresar, ver en la obra. Debe arriesgarse. Sí. Y si yo le digo cuál ha sido mi aceptación, digamos que cada vez es menos. O sea, yo tuve mucho éxito de aceptación al principio, pero digamos lo último que estoy haciendo, que es una serie contra la contaminación ambiental, ya no es una obra que es fácil de que la gente acepte para colgar en su casa. Porque ya es sociopolítico. Sí, ya es una obra donde hay crítica, donde hay basura. Ya no son niños y maternidades, que es un tema bien aceptado, digamos, por la gente. También el collage, la textura es muy aceptada por la gente. O sea que fue al revés. A mí no me costó empezar, me ha costado hoy. Ya cuando está desarrollando más su identidad como artista. Así es, uno vive una evolución, eh, digamos, de ir profundizando en qué es lo que quiere expresar, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante en el artista. Yo creo que la obra que es válida es la que expresa lo que uno está viviendo, no lo que se vende ni lo que se acepta, sino que es el momento que yo estoy viviendo. Sí, ese es un paso muy costoso para varios artistas. Algunos, bueno, yo tengo conocidos que se han dedicado al arte y que están comenzando, sobre todo en el espacio de teatro, y me dicen lo mismo, que tienen ese conflicto de qué actuación va a ser aceptada o qué papel, etcétera. Pero bueno, entonces usted ha
sufrido una evolución en su arte. Hablemos entonces acerca de los materiales en los que usted se ha desarrollado. ¿Cuál diría que ha sido la técnica más difícil que ha tenido que aprender? Yo creo que la técnica responde a la necesidad de hacer esa obra. O sea, si yo quiero hacer una obra en un momento de mi vida, la obra que yo quería expresar tenía mucha veladura. La técnica que se adaptaba a eso era el óleo. Entonces, esa necesidad de hacerlo es lo que facilita la técnica. Si lo que yo estoy haciendo quiero que sea colores más planos, que seque más rápido, entonces se usa el acrílico. Quizás lo de la madera igual se me dio fácil porque yo creo que cada momento y cada etapa que uno pasa es apasionante y esa pasión es lo que lo hace que la técnica se facilite. Para mí la madera fue apasionante descubrir. Entonces yo creo que la técnica se adapta a las posibilidades que uno tiene. Yo trabajé mucho con la madera respetando las formas naturales. Nunca pretendí tallar piedra porque eso se me hubiera dificultado. Mientras que la manera de trabajar yo la madera se me facilitó un montón. Si me pregunta cuál es la técnica que menos domino, es la acuarela. Por eso yo la acuarela solo la uso como un apoyo a un boceto. Pero pretender hacer acuarela, sí, quizás es la técnica que más se me ha dificultado y no he sentido la necesidad de aprenderla. Sí, porque hemos visto que entre varias de su obra, o sea, usted hace pinturas al óleo, hace esculturas de madera y fotografía. Entonces, como Sí, está muy diverso todo. Y es como, cómo llega a formar todo eso, tanta capacidad. porque la técnica responde a la necesidad de hacerla. ¿Cuál es la técnica que se adapta? Y es circunstancial. Digamos, yo tenía un estudio grande, ahí tenía láminas, madera, sillas para adaptarme, mesas que daban vueltas. Entonces, ahora yo me he pasado a una casa más pequeña, mi estudio es un cuarto, entonces la técnica realmente es circunstancial también. Yo estoy trabajando ahora, digamos, como en una obra más limpia, más pequeña, circunstancialmente se adapta a mi situación de ahora. Así en un momento dije yo, todo lo que voy a hacer ahora, voy a hacer que quepa en un folder. Entonces, tampoco hay actividad artística. Cerraron las galerías, pasamos aún antes de la pandemia, siento yo que había poco movimiento artístico. Sí, y este es otro punto, porque la pandemia ha vulnerado, o sea, varios trabajos, por supuesto, pero sobre todo en el área artística, que de por sí no tiene suficiente inversión por parte del gobierno o ministerios. Esto es como una problemática que expresan, o sea, varios artistas salvadoreños que a veces hasta su formación pues tienen que hacer en otro lado porque no sienten que los títulos que dan acá sean validados como deberían serlo. Es que ese es un problema que hemos tenido. Digamos, si me pregunta cuál ha sido el problema, cuál es el problema del artista aquí en el país, específicamente en El Salvador, es no valorar las expresiones artísticas, tanto de teatro, música, no se valora. Y es lo que podría dar una identidad como país porque, digamos, las dificultades que hay es en llevar esta obra fuera, a la galería.
no le ha interesado llevar la obra del Salvador fuera, que es donde se valoraría. Entonces se ha visto las expresiones artísticas como en un segundo plano. A su vez, la incitación del arte aquí en El Salvador, o sea, es mínima. Al menos en la educación primaria se ve que solo se enseña artes plásticas usualmente hasta sexto grado. En tercer ciclo ya no se incita y de igual manera la única formación que hay tiende a ser histórica o para replicar otras obras. Entonces no hay como el sentimiento de que se incite la creación de artistas que puedan expresarse. Entonces le pregunto, ¿qué cree que podemos hacer nosotros en general, vea, para el futuro, para mejorar la inversión artística de gobierno e incitar el arte salvadoreña, tanto a nivel interno como externo? Yo creo que se tiene que motivar a los niños desde la edad temprana a conocer un poco sobre el arte, irlo sensibilizando. La verdad que el niño no va a aprender ni a dibujar, ni a saber que es artista, ni a conocer, pero se ayuda a sensibilizarlo. O sea, el artista lo que tiene de más de todos de la población en general es en esa sensibilidad de apreciar una piedra, un paisaje. Y eso es lo que se puede ir desarrollando en el niño. No todos van a ser artistas, pero van a apreciar el arte. Ya pasando a algo más, a una dedicación más al arte, yo creo que aquí se necesita una escuela superior de arte, porque casi todas las escuelas lo que enseñan es a dibujar o a pintar, y eso no es el arte. Entonces, tanto en los profesores como en los artistas se necesita una formación mucho más allá de lo que es pintar, porque es diferente un pintor a un artista. Entonces yo creo eso, que lo que se necesita es una formación más profunda, más teórica, si se quiere decir así, más profunda, más filosófica. El Sí, arte es todo eso. porque debe ser desde la formación educativa, creo, porque desde el momento en que el gobierno no invierte lo suficiente en el desarrollo artístico, es que la población no lo toma con la suficiente seriedad que debería. Y eso se origina en valorar, porque si se valora, se ve la necesidad de hacerlo. Si no se valora, no tiene sentido implementarlo. O sea, se origina en valorar la enseñanza esta y la sensibilización artística. Así es, desde la formación primaria, ahí tendría que comenzar. Así es. Bueno, entonces en este momento hablaremos un poco de algunas de sus obras, que creo que son las favoritas que yo encontré. Son de distintas técnicas, así que Ajá. nos cuenta un poco acerca de cómo se inspira para crearlo. En este momento mi compañero está proyectando pantalla. La primera es la obra El Caminante. ¿Qué es esta obra? ¿Cómo se inspiró y qué representa? Sí, como les decía antes, yo creo que el artista expresa el momento que vive. Esta obra, porque si no es falsa, o es lo que expresa de alguien más, o lo que alguien más aceptaría. Esta obra es de la época de la guerra, y quizás es de las pocas que expresan el dolor, la violencia, lo que se vivió, porque por otro lado yo lo que expreso es una protección a mis hijos, que fue lo que viví. Pero esta obra expresa, no sé, ustedes no lo vivieron, pero han oído que se ponían unas bombas que se llamaban quitapié, bombas quitapié. Había mucho lisiado de guerra que perdía un miembro.
Entonces esta es una pieza de madera que quizás caracteriza mucho cómo yo trabajaba la madera. No es tallada, se respeta bastante lo que es la forma natural de la madera, pero realmente es alguien mutilado, que fue la época de la guerra. O sea, quizás esta obra es la que más expresa ese dolor que vivimos los salvadoreños. Tanto ¿Y de cómo fue la respuesta pública a esta? ¿cómo? ¿Cómo fue la respuesta pública a esta? ¿Por parte de la población o por parte de críticos? Pues quizás el crítico que valoraba lo que es expresión de ese momento lo veía como una obra auténtica y muy importante para expresar esa época, tanto que está en el Museo Marte. Comercialmente, por supuesto, nadie la quería tener en su casa porque es un momento bien fuerte. Entonces hay obras que tienen un elemento decorativo, parte de mi obra lleva un elemento decorativo agradable, tierno, pero también tengo mucha obra fuerte que tal vez no es fácil que alguien la quiera adquirir para decorar su casa, como Sí, es. es difícil que sea aceptada también. Ajá. Esta obra. Esta Vaya. obra yo siento que es bella, es tierna. eh, Trabajé mucho sobre la maternidad. Yo tuve 3 hijos en 3 años, o sea que fue una vivencia bien intensa en mi vida. Es, digamos, el momento más sublime que yo he vivido como madre. Y mis hijos eran tan seguidos que yo tenía un bebé, uno que gateaba y otra que empezaba a caminar. Entonces, yo identifico mucho la fruta con la mujer. Eh, y en esta está un niño, una pera dentro, una fruta dentro del otro fruto y otro aquí afuera. O sea, son mis 3 hijos. Y Sí, esa cercanía conmigo que en un momento fueron parte de mí. Pero ve que esta pieza es una pieza agradable, con mucha ternura, eh, muy diferente a la otra, porque era un momento muy diferente que yo estaba viviendo. toda su arte es un reflejo directo de su vida. Así es. Yo ahora veo que toda mi obra ha sido como una autobiografía. Hice una exposición retrospectiva en Marte, Jorge Palomo la curó, y ahí descubrí muchas cosas de mí que tal vez ni siquiera las tenía conscientes. Muy interesante. Esta, Ataduras. ¿Qué representa esta pintura? Cuando yo comienzo a trabajar con ataduras, no era en un concepto negativo, porque cuando uno dice ataduras, y ese fue quizás lo que me hizo, porque le digo, toda obra lleva una reflexión antes. Yo he trabajado mucho en series, porque hay algo que me hace a mí pensar, el concepto de ataduras podría ser negativo, pero yo en este momento descubro que ataduras lo que nos da es un sentido de pertenencia. O sea, no atado en el concepto de que yo estoy tan atada que no puedo hacer nada, sino que nos da ese concepto de pertenencia a la familia, al país, a la religión, a, a la identidad de donde vengo. Entonces, trabajé bastante sobre esa idea y concepto de ataduras. Igual, yo creo que esta obra es del 2000, se llama Hombre del tercero, segundo milenio.
del tercer milenio, porque había ese cuestionamiento de este nuevo siglo, de un nuevo siglo. Entonces, era el hombre de este nuevo siglo y es un collage realmente. Este es un trabajo en lámina de plástico. El collage de atrás es una tela de San Sebastián, que es un elemento que nos identifica como salvadoreños. Casi siempre instintivamente pongo 3 frutos. Me gusta el número 3. No sé si se 3 de sus hijos. relaciona con mis hijos. Me gusta el concepto de número impar. No sé por qué no me gustan los pares. Pero, y aquí creo que hay escrito el año 2000. O sea, es ese encuentro con un nuevo siglo. ¿Qué va a pasar en este? Nunca pensamos todo lo que nos ha pasado en este siglo. Y hay una atadura a quienes somos. Entonces, esta obra a mí me gusta mucho, involucra un montón de cosas en ese momento de mi vida, quizás. Uno descubre un montón de cosas en la obra. Sí, No, la verdad es que esta obra se ve bastante interesante porque como ya habíamos mencionado, ataduras tendemos a asociarlo a algo negativo, sin embargo vemos esta obra y el tipo de colores que utilizan son colores vivos, entonces es como un conflicto cuando estamos viendo. las ataduras pueden ser positivas, para mí son positivas, por ese sentido de pertenencia. No hay cosa peor que no pertenecer a nada. Así es. Veamos la última obra. Vaya, esta es una de las más recientes y es de fotografía. Esta creo que es mi favorita y explíqueme cómo hace todo esto, o sea, cómo se toma fotos a su sombra y las decora. Esta es ¿Cómo surge esta idea? la importancia que tiene estar presente, aunque uno físicamente no se vea que está allí. Yo era la que siempre tomaba las fotos en reuniones familiares, en viajes, y nunca aparecía yo. Entonces, en un viaje, empecé a tomar fotos de mi sombra como para dar fe que yo estaba allí. Y, o sea, esa fue la primera idea, verme en la sombra. Igual se repite ese concepto de cómo la sombra está unida o de alguna manera atada a la persona. Entonces Se lo empiezo, veo bastante existencialista esto. sí, pero yo empiezo a tomar las fotos más, no como una obra de arte, sino que más como para demostrar una presencia. Entonces empiezo a ver que tienen un valor plástico. Digamos, esta es una piedra, pero de cierta manera parece alas de ángel. Yo tengo mucha obra que como en broma eh, me, me, me expreso angelical, aunque no lo soy, ¿verdad? Por supuesto. Pero veo que tienen un valor plástico y hay una serie que se llama Yo y mi sombra, no mi sombra y yo, porque la presencia soy yo. También tengo varias cosas escritas, como decir, uno es libre solo en la oscuridad cuando se libera de su sombra, porque la sombra siempre anda con uno. Hay un montón de cosas sobre la sombra que me encantan. Sí, esta es la que vi, la colección que vi más interesante porque para comenzar fotografía y no es como muy común que yo vea que se tomen ese tipo de fotos directamente de la sombra del artista y que este mismo la decore. Ajá. Sí, realmente mi última obra ha sido en fotografía, fotografía intervenida.
Yo tuve un momento de mi vida fue con la enfermedad de mi esposo. Yo pasé 2 años en un hospital. O sea, toda mi obra, porque el artista vive eso. Entonces, toda mi obra era fotografía intervenida porque no podía pintar, no podía tener cosa de olores ni un estudio. Entonces, casi toda fue fotografía. Proseguimos con, solo quedan 2 preguntas más. La primera es, ¿qué es lo que le gusta representar más con su arte? Pues casi que no es lo que más me gusta, sino que lo que estoy viviendo. Lo que estoy viviendo. Como le digo, yo creo que lo importante en arte es expresar el momento y, digamos, el espacio donde, o el lugar donde uno vive. Uno no puede venir a expresar lo que alguien más está viviendo o aún lo que se está viviendo en ese momento, ni pretender hacer una obra que parece que se hizo en Europa o en la China o donde sea. Yo creo que uno de los logros en arte, aún para mí, porque, digamos, ahorita con la pandemia, yo no me he sentido motivada a hacer nada. Estoy pasando por un momento difícil donde no logro captar qué es lo que necesito expresar. Bueno, pero ya cuando logre captarlo, va a salir algo. No sé, ha sido difícil. Estoy en un proceso así como de... Yo creo que la época que uno no trabaja es la época donde uno se alimenta de qué expresar. Sí, se alimenta todo lo introspectivo. Sí, Pero eso le puede ayudar en la creación de su siguiente obra también. así es. Estoy esperando a ver qué fue para mí la pandemia, pero todavía no lo tengo, por eso le digo, yo ahorita podría pintar algo en frío, bonito o feo, pero no auténtico. Ahí les voy a llamar para ver qué hice. Vaya. Bueno, cerramos con esta pregunta. ¿Qué le diría a los jóvenes artistas salvadoreños que tienen miedo a seguir su sueño como artista por no creer tener apoyo ni de gobierno ni de parte de la población? Yo les diría que uno no es artista por el apoyo que tenga o la aceptación que tenga. El que es artista, es artista. No importa si tiene apoyo, si no tiene apoyo, si le compran la obra, si es un desastre. Y quizás se resume, hay papás que me hablan y me dicen, mira, es que mi hijo quiere ser artista. Les digo, yo me opondría a apoyar en un inicio a un hijo que quiera ser artista, porque si es artista, va a ser. El artista es, a pesar de la oposición, es que es básicamente un artista, es artista. No tiene otra opción para sentirse realizado. Entonces, el artista es artista, a pesar de no tener apoyo. Eso. Y para sentirse feliz y realizado, yo creo que es un privilegio ser artista. Lo creo yo, y ustedes también. ¿Ya aparecieron más? Sí, yo para darle las gracias, que sí ha sido muy interesante toda esa entrevista. Yo he sido quien lo ha dirigido y mi compañero me ayudó a proyectar, sin embargo, este ha sido un trabajo grupal desde el momento del reporte. Entonces, para finalizar, o sea, agradecerle que nos haya dado su tiempo. Nosotros sabemos que usted es una mujer muy ocupada, también que pues han sido respuestas bastante interesantes, le agradecemos mucho. Que es importante
es que el artista tiene un compromiso social también. El artista no debe ver su vida solo en su obra, sino que tiene un compromiso social con el país y la sociedad. Eso es bien importante, hacérselo ver a los jóvenes también. Así que yo les agradezco. A ver si me mandan el trabajo para saber quién soy. Vaya, está bien. Ajá. Y ha sido un gusto platicar con ustedes. No, el gusto ha sido nuestro, en serio. Muchas gracias.